Hola, qué bueno volverle a saludar. Esto es Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marlene Pérez y le doy la bienvenida desde ya a este que promete ser un cuadre diferente. Como hemos adelantado en nuestras redes virtuales, hoy estaremos conversando sobre un tema polémico. No siempre goza de popularidad, se trata de los impuestos en Cuba. Existen prejuicios, rechazos. ¿Qué piensa usted? ¿Tenemos cultura tributaria? ¿Impuestos para qué? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo nos beneficiamos? Sobre esta y otras interrogantes estaremos conversando hoy. Si le cuadra el tema, acompáñenos. Los impuestos son lo que uno debe contribuir al país por hacer negociaciones y cosas particulares. ¿Qué utilidad tienen los impuestos? Bueno, una función social. Yo pago el 10 y el 5% de los ingresos que yo tengo en el mes. A ver, yo soy tenedora de libros. Ahora mi proyecto se llama Mundo Contable y yo declaro por la cantidad de clientes que yo tengo y por cada cliente que yo tengo yo hago una sumatoria total y del ingreso total que yo gano, yo pago el 10 y el 5% de ellos. Bueno, eso es muy importante ya que es lo que usted debe de declarar, o sea, los impuestos que debe de pagarle al Estado para que el Estado pueda utilizar ese dinero en lo que se llama la salud y lo que es la educación, como todo es gratuito, ¿me entiende? Entonces eso sería muy bueno. No tengo nada en qué pagar impuestos, soy una jubilada ya, no más nada. Con esos impuestos se le pagan a los viejitos que no tienen otros ingresos, se contribuye para el país de tantos problemas después de la pandemia. Con eso ayudamos a varias personas. Yo pago mis impuestos pagando el 15% de mis ingresos que recibo de la cafetería que trabajo. Bueno, ¿le parecen altos o bajos esos impuestos? Más o menos, están aceptables. Bueno, estas eran algunas de las opiniones gracias a un equipo de Cuadrando la Caja que salió a nuestras calles en busca de criterios. Para debatir y desarrollar, aproximarnos a este tema de los impuestos en Cuba, hoy me acompañan por primera vez en el estudio dos nuevos integrantes. Le doy la bienvenida a Juan Carlos Vilaseca, vicejefe de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, más conocida como ONAT. Bienvenido. Muchas gracias. Fidel Ernesto Hernández, que es licenciado en Contabilidad y Finanzas y actualmente es el intendente del municipio Plaza de la Revolución. Bienvenido usted también. Por la oportunidad. Y otra vez con nosotros el máster en Ciencia, profesor y decano de la Facultad de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de La Habana, el profe Rafael Montejo. Gracias por la invitación. No. Gracias a los tres por participar. ¿Están listos para el debate? La ONAD de la provincia de La Habana tiene un reto fundamental dentro de todas las ONAD del país, por supuesto. Imagínate que la ONAD de La Habana recauda más del 50% de los ingresos que se recaudan en todo el país para el presupuesto del Estado. Evidentemente es la capital del país donde se encuentran la mayoría de las empresas de subordinación nacional que tienen altos ingresos y realizan altos aportes y por supuesto el desarrollo de la capital siempre va a llevar a que los ingresos de La Habana sean superiores al resto de las provincias. Nosotros estamos cerrando o a inicios de año se cierran las campañas de los principales impuestos. Por ejemplo, cierra la campaña del impuesto sobre ingresos personales, que es la que tiene que ver con las personas naturales. Estamos hablando de trabajadores por cuenta propia, sector artístico, personal que labora en sucursales extranjeras, los trabajadores agropecuarios. La campaña de ingresos personales que cerró el 30 de abril no tuvo un resultado favorable. En La Habana estuvo en un porciento de alrededor del 78%, el 78,9%. Eso significa que es un porciento de presentación voluntaria. Esas son las personas que presentan dentro del término voluntario y fue un porciento muy bajo. Por otra parte, también estuvimos cerrando la campaña del impuesto sobre utilidades. Esta es la que aportan sobre todo las empresas, las sucursales extranjeras. También tuvo un porciento de presentación bajo, pero con relación a las empresas de subordinación nacional, provincial y municipal sí fue muy elevado. Solo quedó en la provincia una empresa de subordinación nacional que no presentó en el término establecido, lo hizo posterior al término y se le aplicó el régimen sancionador correspondiente. El resto de los incumplimientos estuvieron asociados sobre todo a firmas extranjeras que consideramos que no sea mala disciplina, sino que estamos en un proceso de conciliación para conocer que muchas han cambiado sus establecimientos permanentes, otras han cerrado y necesariamente necesitamos conciliar con la Cámara de Comercio para poder conocer de esas firmas extranjeras que no presentaron declaración jurada, cuáles entonces son las que realmente debían hacerlo y no lo hicieron. Nos queda otra campaña, que es la campaña de otros ingresos no tributarios que cerró recientemente el 30 de mayo, el 31 de mayo,
y que también tuvo un porciento de disciplina bastante favorable en la provincia. Solo quedaron 4 entidades por presentar la declaración jurada dentro del término voluntario y lo hicieron posteriormente a las que también se les aplicó el régimen sancionador. Los principales tributos, primero si los analizamos desde el punto de vista de el aporte al presupuesto del Estado, porque cada campaña o cada presentación de la declaración jurada lleva consigo la liquidación al presupuesto del importe correspondiente. Los aportes fueron superiores a años anteriores, sin embargo nos queda un reto importante que es lograr actuar con todas las personas naturales y jurídicas que no presentaron la declaración jurada dentro del término establecido. Cuando te hablaba de las campañas, olvidé decirte que en el caso de la campaña de ingresos personales también se incluye el sector agropecuario, que en la provincia el sector agropecuario terminó con una presentación del 100%, es decir, que todas las personas, todos los campesinos o productores agropecuarios que estaban obligados a presentar su declaración jurada lo hicieron dentro de la fecha establecida. Pues muchas gracias a la directora de la ONAD, Joandra Cruz, que nos ha hecho estos comentarios que vienen muy bien para comenzar el debate en el programa de hoy. Quisiera comenzar por el principio. Profe, ¿qué son los impuestos? ¿Desde cuándo pagamos impuestos en la Revolución Cubana? Y sobre todo, ¿están reñidos impuestos y socialismo? Bueno, lo primero que debemos hacer es una precisión sobre los impuestos. Los impuestos están en un enmarcamiento mayor, que son los tributos, y cuando hablamos de tributos estamos hablando entonces de impuestos, tasas y contribuciones. Aunque sin duda el más complejo es el de los impuestos y el que más, digamos, polémica siempre trae. ¿Impuestos y tributos entonces no son lo mismo? No son lo mismo. Ya, eso es una duda que yo misma tenía. No son exactamente lo mismo. Los impuestos forman parte de los tributos. Con respecto a la relación entre los impuestos y el socialismo, que yo creo que también es una cosa importante, tendríamos que decir que los impuestos en Cuba nacieron rebeldes, nacieron en medio de la Sierra Maestra en el año 58, en el frente que dirigía Raúl, y bueno, y tenía el propósito de, con esos impuestos recaudados, bueno, pues solventar algunas de las necesidades que estaban allí mismo en la campaña de la guerra. Y con las primeras medidas revolucionarias también se ratificaron algunos temas tributarios y, sin embargo, con el transcurso de la revolución y una serie de medidas económicas, los impuestos fueron perdiendo incidencia, digamos, económica, recaudatoria y toda la importancia que tienen los impuestos en el país. Y se viene a retomar la idea a partir del año 1995 que se aprueba la ley 73, si mal no recuerdo, 73 del año 1995, donde sí ya hay una ley tributaria que recoge muchos de los aspectos que hoy también ya tenemos. Aunque, sin embargo, en esta ley todavía muchos de los impuestos no se cobraban. Y ya en el 2013, haciendo grandes saltos, en el 2013 hay una nueva ley tributaria que sí adquiere un carácter más general, todas las contribuciones, tasas, impuestos, y en estos momentos está en elaboración una nueva ley que tiene que atemperarse a todos los cambios que han ocurrido en los últimos años en el país. Y yo creo que sí, los impuestos son socialistas porque los impuestos nacen en el socialismo. Los impuestos también por su origen y destino fundamental, las empresas estatales, y el contexto también de las relaciones económicas fundamentales, socialistas, pues también marcan el sentido socialista de la ley tributaria en Cuba y sobre todo el efecto social que tiene, el efecto que tiene para el presupuesto, para nuestras vidas. Y bueno, yo creo que en el transcurso del programa podemos fundamentar, hablar algunas particularidades que tiene. Sistema tributario socialista cubano. ¿Qué hace que este sistema tributario cubano sea socialista? Yo incluiría a lo que dice el profe también los valores de nuestro sistema. O sea, esto está muy vinculado también a cómo es el sistema tributario. Esa redistribución de la riqueza en nuestro país es diferente. Hablamos siempre de que los logros de la revolución, bueno, es que eso no es abstracto, eso hay que medirlo. Y el sistema tributario permite desarrollar todos esos programas sociales que hoy tiene la revolución. Fíjate, hay un fenómeno interesante también en todo esto, porque al principio hablabas de que no es un tema popular. Y yo creo que sí, que puede ser, cuando uno empieza a ver programas como este y empieza a observar lo que plantean los contribuyentes sobre ese destino del tributo, empieza a ser un poco más agradable el tema, ¿no? Pero hay un fenómeno que está en la sociedad, que existe, ¿no?
y llama la atención. Cuando tú a un emprendedor o a un empresario, le haces un llamado para que haga una donación ante, digamos, la pandemia, acuden a los hospitales, a las escuelas y hacen donaciones, lo hacen con un gesto altruista tremendo, ¿no? Sin embargo, cuando tú le hablas de impuestos ya es como si fuera algo diferente, ¿no? Ahí viene el prejuicio que en el lenguaje cotidiano usamos como que me quitaron el 5%. Me quitan el dinero, no me quitan el dinero, usted aporta. Y mientras más afiancemos ese valor solidario en el sistema tributario de que estoy aportando por el bien común, por el bien de la sociedad, de ¿no? mí mismo y de mi comunidad. Es el mismo destino, es el mismo destino. Ahí hay un tema que tiene que ver con la cultura tributaria. Yo creo que si algún elemento hay que trabajar en el sistema tributario cubano es precisamente en fomentar esa cultura tributaria desde las escuelas, desde los niños, desde todas las personas, desde los contribuyentes, a partir de lo que la SEC estaba diciendo, de la importancia y la incidencia que tiene ese efecto redistributivo de la riqueza en todos. En aras de fomentar, de tratar de aportar un poquito en esta construcción de una cultura tributaria en nuestro país, ojalá podamos dejar sobre la mesa la función social que cumplen los impuestos en el socialismo. Fidel Ernesto, Fidelito le puedo decir. Sí, cómo no. Yo creo que hay elementos fundamentales que debemos tener en cuenta también ahí, y ha sido cómo ha ido a través del tiempo creciendo el tema del impuesto en el socialismo. Y el profe hablaba del origen y el destino. Si lo vamos vinculando propiamente en el territorio, los mayores aportadores ahí, es una de las transformaciones fundamentales que ha tenido, para decirlo de alguna manera, el sistema tributario, tiene que ver que no es solamente de los aportadores del sistema empresarial, sino que ya se incorporaron las nuevas figuras que en su momento fue necesario en el escenario económico que estuvieran presentes, y que de alguna manera el compañero de la ONAD, Vila, decía de que ha habido mucha representación en el principio de las pandemias de esas actitudes de donativo, pero si nosotros logramos que se mezcle la donación como también el aporte solidario, el solidario que toca por la parte donativa y ese aporte que corresponde por la ley, nosotros creo que vamos a estar acercándonos a lo que decía el profe en el cierre de la cultura tributaria, porque y apoyándonos en el material, muchas de las cosas se han hecho campañas para lograr que el aporte, porque hay que entender la importancia de los aportes, de los ingresos que tienen ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Cuáles son los destinos y demás. Por eso hablamos del origen y el destino, y se benefician sobre todo en cada uno de los territorios, de lo general a lo particular. Y son Pero concretamente hablando, por ejemplo, ¿para qué sirven los impuestos en el territorio o en general? La concreción en el barrio, en lo que yo pago, en qué se utiliza. Yo creo que ahí nosotros tenemos que trabajar. Estamos haciendo un trabajo de conjunto con los gobiernos para lograr la preparación de los delegados en este sentido. Yo creo que hay que aprovechar todos los espacios, y los espacios están creados. Existen los portales del ciudadano en casi prácticamente todos los territorios, la reunión de rendición de cuentas. Yo creo que es un momento ideal para que ahí el delegado les ponga a sus electores cuál es el destino de lo que se ha pagado. Y no dejarlo solo a nivel macro, diríamos, de que sí, siempre decimos más del 50 o casi el 50% de lo que se recauda se destina a la educación, a la salud. Eso es verdad también, pero yo creo que al ciudadano, al elector, hay que concretarse. Bueno, escuchábamos a la directora de la ONAD de La Habana y ahora les propongo que veamos qué tiene que decirnos sobre otro de los territorios de nuestro país, la directora de la ONAD de Villa Clara. Más de 39.000 contribuyentes en el sector privado y más de 1.500 personas jurídicas respaldan los gastos públicos de Villa Clara a partir de la recaudación de ingresos. Y eso hace que hoy nuestra provincia a nivel acumulado cumpla los ingresos, pero esto no quiere decir que existan muchísimas potencialidades en nuestro territorio que hoy estamos enfrentando, que cada municipio tiene un programa de acciones para el enfrentamiento a estos incumplimientos y para generar potencialidad en cada uno de los territorios. La situación excepcional que vivió el país durante los últimos años también contribuyó a que no se recaudara todo lo debido. Algunos por conocimiento, otros porque hemos cambiado también el modelo, la forma de tributar.
se tributaba por cuotas cada uno y ahora es por porcentaje. Y entonces todo esto ha traído que los contribuyentes, algunos pues, tengan estos incumplimientos que hoy estamos trabajando con más de 18.000 contribuyentes que hoy tienen incumplimientos en nuestro sistema, porque bueno, también estamos en la informatización, también nuestros procesos se van informatizando y tenemos una forma más rápida, una vía más rápida para saber quiénes nos están o no nos están tributando. A partir del conocimiento, la primera opción es conversar con el contribuyente y establecer una pauta para el pago. De no existir un acuerdo administrativo, estamos en presencia de un hecho de evasión fiscal. Ya cuando todas las oficinas, por ejemplo, con estos contribuyentes han agotado la vía administrativa, pues presentamos una denuncia ante la Fiscalía y hay contribuyentes que han llegado a procesos ante el tribunal y que hoy tienen sentencias de privación de libertad, unos con internamiento, otros sin internamiento, y además tienen que pagar por esa responsabilidad civil, por estas deudas que hoy han generado contra la Administración Tributaria. Todos los ingresos que la Oficina Nacional de Administración Tributaria recauda están vinculados al gasto social que se genera en cada territorio. En la provincia, al cierre del mes de mayo, el 47% de este dinero se había utilizado en acciones en el sector de la salud y el 29% en el sistema de educación. A partir de la intervención de todos y el cumplimiento de nuestras obligaciones como contribuyentes, no se crean más que beneficios para la colectividad. Muchas gracias a nuestros colegas desde Villa Clara y a María Marleni por estas declaraciones. Quisiera saber, porque me queda la pregunta desde la sección anterior, ¿para qué se usan los impuestos? ¿Hacia dónde van los impuestos? Y sobre todo, ¿cómo podemos saber el destino y el recorrido de estos impuestos? Sí, los tributos, estábamos hablando de manera general, los utiliza el Estado para financiar todos sus programas sociales fundamentalmente. Y pudiéramos poner varios ejemplos. Está la transformación que se está haciendo en los barrios, todo eso financiado por el presupuesto del Estado. Una parte importante de todo el proceso de vacunación que se ha desarrollado en el país es financiado también por esta recaudación. El apoyo a las más de 800 madres con 3 hijos o más también es importante. Yo creo que algo muy sensible que financia el presupuesto es todo el tema de la enseñanza especial, la asistencia social. Fidelito pudiera poner más ejemplos ya directamente en el territorio de cómo eso se utiliza, ¿no? Yo creo que insisto, como decía el profe ahí, en el tema de la cultura tributaria, porque hay que partir de lo general a lo particular. Los ingresos del municipio hacia dónde van? Van a sustentar de alguna manera a financiar los gastos por cada una de las actividades. Las actividades relacionadas con la vivienda, todas. No es solamente la reparación de las viviendas, porque también tenemos inversiones de obras nuevas en las viviendas. Reparación, están también los cambios de línea, la situación que tenemos en los viales, no solamente en las aceras, sino también en el tema de las calles, las entrecalles, no avenidas principales, pero también tienen un impacto bastante fuerte en el municipio, porque bueno, el municipio, para decirlo de alguna manera, también es el más envejecido de Cuba, o sea, que también tiene una mirada diferenciada en ese sentido. Los asistenciados, que son más de 1.200 que tenemos, hay que darle atención diferenciada porque están en situación de vulnerabilidad y de alguna manera también se tiene que atender. Esto que decía el compañero Vila, relacionado con el tema de la vacunación y demás, son actividades, para decirlo de alguna manera, extra que están, porque nosotros, el presupuesto de salud y educación representa más del 57%, sin hablar de mucho por ciento, pero representa un importe fundamental dentro del municipio y garantiza todas las actividades desde el punto de vista de la formación docente educativa, en el caso de educación, escuelas de todos los niveles de enseñanza, primaria, secundaria, primera infancia y demás. Y en el caso de la salud pública también sustenta todos los niveles de atención, los consultorios, más de 157 consultorios médicos de la familia que tiene el municipio, los 7 policlínicos, áreas de salud que hay, y toda esa cantidad de gastos que se generan en la atención primaria de salud en el territorio, que también así pasa en el resto del país, se incluyen, o sea, que es de lo general a lo que se va particularizando. Un elemento fundamental que él decía, y que llegó para quedarse con el tema de la transformación de los barrios. También en ese presupuesto se incluye dentro de las propias actividades que estaban destinadas por cada uno de los sectores en los barrios que han sido identificados. Porque, ahora, por ejemplo, los servicios... Hay que buscar más transparencia para que la gente conozca todo eso. Vamos allá a la transparencia. No podemos generar una cultura desde el desconocimiento, si no sabemos
Por eso, con transparencia, exacto, con información. Por eso hablaba de lo general, porque no podemos llegar a decir ahí, y creo que es bueno de la manera que se habla por los compañeros de atender a los viejitos, ¿no? Antes de llegar a los viejitos hay un grupo de elementos primarios para poder tener ese presupuesto, que es el de dónde sale y después los destinos que se van teniendo, porque hay un trabajo previo de levantamiento con los trabajadores sociales por cada una de las circunscripciones, en cada uno de los lugares, para poder tener la dimensión y el diagnóstico que tenemos. Hay algo muy fundamental que tiene que ver, está asociado con los servicios comunales del territorio. Toda la recogida de desechos sólidos también está sustentada dentro de ese presupuesto. Las actividades culturales y deportivas que están dentro del marco de la demarcación nuestra también están dentro de ese presupuesto del Estado, que se financia sobre todo, ¿con qué? Con los impuestos. Por eso que el origen y los destinos de cada uno de ellos. Destinos que pueden estar muy bien transparentados, y este año hicimos un ejercicio por primera vez que tiene que ver la presentación de cada uno de esos sueños, para decirlo de alguna manera, en la Asamblea Municipal, que es al final quien da el visto bueno del uso de los presupuestos, pero previa a ello se hizo una discusión con los delegados. Los delegados forman la base política del país y cada delegado representa una comunidad, y entonces de alguna manera hay un intercambio. ¿Y qué es lo que pasa después para poder pero que no debe quedarse en los delegados? No, por eso digo, para después que no se quede solamente en la presentación de la Asamblea, tienen que haber mecanismos de control tanto de la Asamblea, del Consejo de la Administración, como el mecanismo popular que tanto nos están llamando, para poder saber de verdad dónde están los destinos y quién es el principal velador de que realmente los destinos de esos recursos estén bien utilizados. Es a donde está allí, en la comunidad, a nivel de comunidad, donde están todos los factores, no solamente el delegado, ahí están las asociaciones, las organizaciones de masa, todo el mundo que tienen esa responsabilidad también de poder, y además tienen la oportunidad de poder proponer y de lograr llegar a eso. Muy debatido, me disculpa, profe, que iba a hablar, tiene que ver en los destinos de la contribución territorial. Yo creo que uno de los elementos fundamentales, que para eso su nombre se llama contribución al desarrollo municipal, con los nuevos actores, los proyectos de desarrollo local, las MIPYMES y demás, que hay un fondo que no se destina a lo que anteriormente técnicamente se llama el fondo perdido, sino que de alguna manera también ayuda al desarrollo de esos nuevos actores de la economía, y que de manera general puedan integrar después con un incremento de sus potencialidades dentro del propio desarrollo, y se van regenerando esa cadena de valor, se va regenerando y se va incrementando sobre todo los niveles desde el punto de vista monetario. No es solamente entregar y se perdieron, no, es entregar y devolver con muchas variantes muy positivas, en el sentido de que son nuevas ofertas, son nuevos servicios para la población, son nuevos empleos que se crean, es una nueva riqueza que se va generando, y que de alguna manera también a propósito de esta última idea que estás presentando, ¿no? En nuestro canal de Telegram, en el cual hay un debate bien polémico cotidianamente, hay una de las tantas preguntas que se nos hacen, y esta me parece que es muy pertinente hacerla, que nos dicen: ¿bajar impuestos implicaría un aumento de la productividad? ¿Qué ustedes creen? Bueno, depende del impuesto, ¿no? Hay impuestos, digamos, que tienen que ver con el impuesto a las ventas, que tienen un carácter de traslación y inmediatamente se reflejan en el precio. Entonces, si usted los sube o los baja, no está afectando al contribuyente, más bien es un impuesto al consumo. Es decir, lo que está regulando es el consumo o estimulando el ahorro. En condiciones normales, porque también en las condiciones actuales en las que nosotros estamos, que ya hemos visto en programas anteriores, donde está el tema de los precios, es decir, hay un conjunto de aspectos económicos, no siempre tienen ese efecto. Pudiera tener el tema del impuesto sobre la renta, pudiera tener entonces también un efecto, digamos, para regulatorio de los precios. Pero en general no siempre es fácil demostrar que usted baja impuestos e inmediatamente tiene un efecto en el precio. Y no necesariamente es así. Y también hay que hacer muchos estudios empíricos que logren... No es un proceso automático. Sí, no necesariamente bajar los impuestos significa un crecimiento económico, fíjate. No necesariamente es así. Generalmente esta política de bajar los impuestos son las que predominan en los líderes conservadores de derecha. Nosotros tenemos que tener eso claro también. Por eso también, cómo es nuestro sistema tributario, que hablábamos de eso al principio. Y no necesariamente una cosa implica la otra. Que estamos hablando de eso todo el tiempo, porque esto es sistema tributario socialista. Uno revisa la red y siempre la solicitud de bajar los impuestos. No necesariamente esto tiene que tener un incremento en la economía. Incluso, fíjate,
Cuando mayor auge hubo en la economía en el mundo fue en los años 50, 80 del siglo pasado. Y ahí era cuando las tasas impositivas a los ingresos elevados estaban más altas. En Estados Unidos y en Gran Bretaña eran del 80% en esos años. Y fueron los años de mayor crecimiento económico. O sea, una cosa no implica la otra. Nosotros lo que sí tenemos que buscar es un balance. Un balance en que el Estado se retribuya de todas esas recaudaciones y la empresa o los actores de la economía puedan desarrollarse de una manera estable. Yo creo que hay que tener en cuenta un concepto que debemos fijar, el presupuesto solidario. También el presupuesto tiene un elemento de solidaridad, porque por ejemplo, no tengo toda la dimensión del resto del país, pero en La Habana los 15 municipios, y según escuché recientemente, solo en Cuba hay 18 que son, él me podrá corregir, que tienen superávit. En La Habana los 15 lo tienen. Hay 3 en otras provincias que logran tener ese superávit. Y hay algunos de los municipios nuestros que necesitan, con los aportes también de los otros municipios, poderle entregar algún tipo de recurso. O sea que también está dentro que cabe dentro de la solidaridad este tema del sistema socialista, el presupuesto solidario. Mira, y un que tema no importante. Creo, antes que se me vaya la idea de la polémica, usted hablaba de la disminución de los impuestos y demás. Recordemos, para volver atrás, de que los impuestos son los que también fijan la cantidad de ingresos para poder cumplir los sueños y las metas que nos estamos proyectando. De lo que hablaba ahí, de poder garantizar todo el sistema de salud, educación, cultura, deporte, servicios comunales, etcétera. Yo lo que pienso es que de alguna manera en la revisión integral que se pueda hacer del tema de los impuestos con todas las particularidades, pudieran haber mecanismos de incentivos fiscales. Los incentivos fiscales, gracias, profe, que tienen que ver directamente con el tema de las producciones. No necesariamente un incentivo de ese tipo puede estar ahí. ¿Por qué lo digo? Porque ahora nosotros, sin meterme directamente con nadie, hay algunos actores económicos nuevos que tenemos tarifas diferenciadas, y muy bien que ahora estamos en la polémica del tema de la electricidad, y sin embargo, y brincando un poquito para atrás para el otro programa, los precios se rebajan. ¿Y los impuestos cuáles son? Por eso que los incentivos fiscales también tienen que estar en correspondencia con eso. Bueno, y sobre esto, ¿qué tendrá que decirnos nuestro gurú desde Jatibonico? A mi vecino Perucho, de impuestos no hay quien le hable. Se vuelve hosco, intratable, siempre le parece mucho. Por un rato yo lo escucho despotricar del impuesto, hasta que le digo, apuesto que has gastado de un tirón en salud y educación mucho mayor presupuesto. Bueno, ya lo decía nuestro gurú, y también conecta con lo que nos decía Fidelito antes de la décima del gurú. ¿Cómo lograr estos incentivos fiscales? ¿Cómo lograr que recaudemos más? Porque sin duda, si recaudamos más, estaremos mucho mejor, en mejores condiciones de poder repartir en aras del beneficio social de nuestra población. A ver, la ley tributaria, como hablaba el profe al inicio, es relativamente joven, aunque ya está en un proceso de revisión. Y se ha ido aplicando gradualmente a partir de las facultades que tiene la ministra de Finanzas y Precios. Ya prácticamente se están aplicando todos los tributos que en ella están recogidos. Y tiene dos principios importantes: el principio de generalidad y el principio de equidad. Y creo que se están aplicando los dos en el país en todos estos años. Es importante señalar, de lo que se decía anteriormente también, que en Cuba no ha habido un incremento de impuestos en los últimos años. Incluso a pesar de que los niveles recaudatorios, precisamente por la situación económica, por la pandemia, etcétera, han ido disminuyendo. Hubo bajos niveles de recaudación, sin embargo, los gastos que el Estado necesitó priorizar en estos años se pudieron ejecutar. Un ejemplo de ello, los más de 17.000 millones que se utilizaron para la propia pandemia. Yo creo que el Estado va evaluando dónde poner el incentivo fiscal. Y en este sentido, por ejemplo, un sector que está protegido en Cuba es el sector agropecuario. O sea, se ha disminuido los tipos impositivos para el sector agropecuario, tienen facilidades para el pago de sus tributos,
y así, por ejemplo, ahora con la creación de los nuevos actores también, en los 6 primeros meses de uno que se reconvierta no tiene que pagar el impuesto, 1 año para los de nueva creación, o sea, hay incentivos que se mantienen facilidades que se mantienen, por ejemplo, para las empresas que exportan, para las que radican en parques tecnológicos, o sea, el Estado va evaluando dónde colocar esos incentivos que tú hablabas, ¿no? Hay 2 preguntas que me gustaría no dejar de hacer en nuestro programa de hoy, que le debemos dar las gracias a nuestro héroe de la República y economista Ramón Labañino, que desde su Facebook ha hecho interacciones con sus seguidores y sus amigos en su perfil, y allí le sugerían estas 2 preguntas muy interesantes. ¿Por qué los gobiernos no informan a través de los delegados en qué y cómo se utiliza ese presupuesto que llega a los municipios? ¿Y qué mecanismos crear para favorecer el control popular sobre el destino de los impuestos? A ver, yo creo que hay que empezar quizás diciendo temas como que la construcción del presupuesto también debe ser participativa y la participación popular en todas las campañas que se hagan, digamos, recaudatorias. Y si el presupuesto se hace participativo, entonces la rendición de cuentas de cómo se utiliza ese presupuesto, a dónde van los destinos de esos impuestos que se recaudan, entonces también allí tendría un efecto mucho más directo. ¿Por qué no se hace? Bueno, yo creo que ahí es importante que nosotros tenemos que, como parte de esa cultura económica general, nosotros tenemos que buscar mayor participación en todas estas actividades. Yo creo que eso es esencial, porque si no, las personas terminan no sabiendo, a pesar de que se pueden estar haciendo muchas cosas en un municipio como el municipio Plaza o cualquier otro municipio, terminan no sabiendo en qué se emplean determinados recursos. También hay un detalle que también resulta polémico. Cuando usted tiene la contribución al desarrollo territorial, bueno, puede tener recursos financieros, pero no necesariamente tiene recursos materiales físicos para poderlos ejecutar, porque dependen de un balance de la economía nacional, algunos de ellos, y esos recursos no siempre están a mano. Entonces, puedes estar acumulando dinero, y de hecho eso ha ocurrido en muchos lugares, que estás acumulando dinero, pero no logras ejecutar, sencillamente porque no es solamente un tema de dinero, es también de que tienes que comprar cosas físicamente, ¿no? Tienes que bajar a bachear calle y necesitas asfalto. Bueno, Fidelito, ¿cuánto has podido hacer tú y cuánto, sobre todo, has tenido que dejar de hacer por concepto de no contar con el presupuesto suficiente desde tu posición como intendente? A ver, vamos, antes de responder esa pregunta, mirar a la anterior que hacía la primera parte. Yo creo que los gobiernos sí, a través de los delegados, se informa el tema de los presupuestos. Lo que pasa es que estamos en un proceso nuevo. Porque nosotros aquí traemos la sesión de la Asamblea que nosotros presentamos el plan y el presupuesto de este año a los delegados, que tuvimos, como decía al inicio, la oportunidad de debatirlo antes de que ocurriera por cada uno de los consejos populares con la participación de los factores y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que este proceso ahora se va a ir perfeccionando. Porque el profe hablaba de la construcción del presupuesto desde la base. Claro que es lógico. Hay que hacerlo de esa manera para que ese propio proceso de planificación pueda caer dentro de un año natural o fiscal. Para poder hacer el proceso de planificación, la presentación al plan, el debate, la construcción, la aprobación en el seno de la Asamblea dentro del propio año fiscal. Eso es lo que se está deber ser, pretendiendo. O es lo que se está haciendo. Es lo que se está haciendo ahora. Sin dudas ya hay una percepción sí, también general que no está por esa línea. Claro. O sea, no nos enteramos siempre de dónde viene el presupuesto, cómo llegó en qué %, qué vamos a hacer con él, cómo participo en la redistribución de lo que mi barrio necesita. ¿Y qué pasaba con eso también? Que en los procesos de rendición de cuentas de los delegados generalmente siempre se presentaba una información de manera general y aquí desgraciadamente nosotros tenemos que empezar a aprender la gente quiere saber en lo particular, qué va a pasar. La gente quiere saber qué va a pasar con mi farmacia, qué va a pasar con mi bodega, qué va a pasar. Entonces, si no sé lo que va a pasar en la inmediatez del barrio, lógicamente después... Bueno, con la luz de la esquina. Claro. Eso lleva una preparación importante. Ahora empieza incluso con la información. Claro. O sea, por eso es que nosotros la transparencia de la información. Estamos en un proceso de trabajo conjunto, todo el sistema de finanzas con los delegados del Poder Popular. Ya hubo una participación importante en las asambleas de inicio de año, en ese acompañamiento necesario que tienen que tener los delegados, que es el principal sistema de gobierno en el país. Y nosotros tenemos que ser capaces de brindar esa información. Eso es algo fabuloso.
pues un sistema de atención que ayuda también al cumplimiento de los ingresos, no es más allá de los niveles de ingresos que podamos tener para poder subventar los gastos aquellos, sino el acompañamiento para tenerlo, porque mire, ahí hablaba la directora de La Habana, hay un grupo de las campañas para poder cumplir en términos o antes del término, que incluso tienen hasta bonificaciones fiscales, y sin embargo mira los bajos % de participación que también eso transita en la cultura tributaria que estábamos hablando al inicio. Puede estar pasando que llevamos 2 años de pandemia, una cantidad de actividades económicas se han ralentizado, las personas ahora están, reacomodando sus negocios, entonces eso puede tener una lógica y tiene que indudablemente haber tenido un impacto en la capacidad de contribuir pero eso ha afectado sin duda. No, ha habido cambios. Ha habido cambios importantes, no solamente. La pandemia siempre hay que hablar. La pandemia también ha favorecido que se haya informatizado, tengo entendido, ¿no? Sí, mecanismos para facilitar el pago. Eso, ya nosotros veníamos trabajando en ese tema, pero fue un impulso necesario. Nosotros estamos trabajando por facilitar el cumplimiento voluntario, en todos los sentidos. Que al contribuyente no le sea más caro cumplir que no cumplir. O sea, que se sienta cómodo a la hora de cumplir esa obligación, y se han creado muchas facilidades. Ya hoy estamos en Transfer Móvil, hay varios canales de pago electrónico, está el cajero, la telebanca introducida. Muy brevemente, Vilaseca, muy brevemente antes de terminar. La firma digital, que es muy importante para poder pagar directamente y no a través de estas plataformas. Yo creo que todas esas facilidades que tenemos que seguir trabajando en ellas han sido importantes. Fíjate, hoy más del 51% del importe que se recauda ya viene por esos canales, por canales electrónicos, o sea que la gente ha sido bien acogida toda esa modalidad. Y hay que seguir facilitando ese cumplimiento voluntario, que la gente se sienta cómoda a la hora de... Creando mejores hay que condiciones. seguir, pero también hay que tener y perfeccionar los sistemas de control para eso. Y cada uno tiene sus espacios. Fidelito, pero tú todavía no me has contestado. Por favor, en un minuto. Ajá. ¿Cuánto has podido hacer concretamente como intendente del municipio de Plaza de la Revolución y cuánto has tenido que dejar y priorizar de acuerdo a tu presupuesto en el municipio? Bueno, en el caso nuestro, decir también que el presupuesto no puede cubrir todas las necesidades que tienen a través de los planteamientos que se hacen por los electores. Si hubiera más recaudación, si tuviéramos más recaudación, los niveles de gastos que se pudieran incrementar, porque incluso ahora cumplimos los ingresos o lo sobrecumplimos y se deja 1% de ese sobrecumplimiento. O sea que también es un incentivo a la recaudación. Y se han dejado de incumplir. Nosotros en este minuto llevamos 2 años que son el municipio ha ido cumpliendo los ingresos, y yo creo que es una de las cosas fundamentales para ir sustentando lo que hemos tenido. Ha habido también apoyo, la contribución territorial también de alguna manera ha defendido esas ideas iniciales que tuvimos, y que de alguna manera falta mucho por hacer todavía, pero tienen espacios todo, el Consejo de la Administración, las comisiones permanentes de la Asamblea, los delegados, el control popular, insisto, para poder llegar a tener un feliz término en el sentido del control del origen y el destino. Muchas gracias a los 3 por sus conocimientos, siempre en función de la participación, el control popular y ganar la cultura que necesitamos sobre este tema polémico, del cual también hay muchos prejuicios. Recuerde que nuestra realidad, nuestra cotidianidad, no basta con interpretarla, sino que juntos tenemos que transformarla. Contamos con usted para hacerlo. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbiriche, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbiriche. Sin Timbiriche. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbiriche. Timbiriche. Ay, nada más. Timbiriche. Timbiriche. Corre, saca tu licencia y montate el Timbiriche y aprovecha.